hablando concretamente del Parlamento, de la situación que se plantea a nivel del Parlamento, sobre todo en la Cámara de Diputados, donde Mariano Tucci se maneja, ustedes saben que no tienen mayorías. ¿Cómo se planifica justamente introducir toda esta temática con una situación además en la cual ustedes manifiestan la realidad económica es peor de la que esperaban? Para poder convencer y encontrar allí en esos acuerdos políticos la posibilidad, más allá de que ustedes planteen la agenda, la necesidad de encontrar algunos votos en algunas cámaras que no tienen mayorías. Bueno, en primer lugar, hay un hecho de la realidad y que tiene que ver con que históricamente el grueso de los proyectos de ley que se votan en el Parlamento se votan por consenso. Tú te estás refiriendo a la ley madre, que es la ley de presupuesto quinquenal, donde ya estamos trabajando y conversando con legisladores de diferentes partidos políticos. Yo creo que en esto es muy importante el talante que ha marcado el presidente de la República desde la campaña electoral. Aquí nosotros no venimos con un espíritu refundacional, venimos con la mano tendida, por supuesto que con nuestro conjunto de convicciones y nuestros compromisos programáticos, pero sí con la mano tendida y la apertura para escuchar diferentes propuestas que surjan de los diferentes partidos de la oposición política. Entonces, esos dos votos que le faltan al Frente Amplio en la Cámara de Diputados surgirán del diálogo abierto, franco y honesto con el resto de los partidos políticos. Estamos expectantes de que eso así sea. No nos imaginamos un parlamento bloqueado en este sentido. Nuestro vínculo con la oposición es muy bueno y bueno, vamos a hacer votos para que siga así. Buen mediodía, Nicolás Vigliola por acá para Subrayado. Le quería consultar, dentro de los ejes que ustedes mencionaban, por ejemplo, uno es crecimiento económico. En campaña el Frente Amplio criticó bastante la quita de 2 puntos de IVA de descuento con compras con tarjeta. ¿Hay previsto dentro de ese eje volver a aquellos 4 puntos que estaban en los gobiernos del Frente Amplio? ¿Se va a trabajar en eso o no está previsto? Bueno, en realidad la agenda del crecimiento económico es una agenda mucho más estructural que tiene que ver con algunas políticas microeconómicas, algunas que tienen que ver con el tema de la competitividad del Uruguay y cómo el Uruguay, sobre todo en los aspectos que hacen a los bienes no transables, es decir, los que se distribuyen en el conjunto de la economía y no están vinculados al comercio exterior, tienen una dificultad sobre todo los costos, que muchas veces terminan también generando una preocupación para el conjunto de las familias uruguayas porque le cuesta acceder a parte de esos bienes. Ahí hay una agenda muy importante, después hay una agenda muy importante que tiene que ver con aspectos que hacen a la inversión general del Uruguay, no solamente la inversión pública, que es un conjunto importante de la inversión que se tiene que realizar por parte del Uruguay, pero sobre todo el Ministerio de Economía, el equipo económico, lo que está pensando es que para tener niveles de actividad económica y crecimiento económico más acelerado necesitamos tener niveles de inversión de más del 20% del PBI. En un PBI de 80.000 millones de dólares estamos hablando casi que son 16.000 millones de dólares. Eso puede estar, por un lado, potenciado por la inversión pública, pero que no llegaría casi a un tercio de eso, estamos hablando de 4.000 millones de dólares. Y hay otros 12.000 millones de dólares que necesitamos justamente que haya un clima de negocios que le permita a la inversión privada, uruguaya, nacional y también extranjera, tener las condiciones no solamente para tener una tasa interna de retorno que le permita invertir en sectores importantes, sino también que eso esté planificado en una estrategia de desarrollo. Y esa es una de las punterías más importantes que tiene el Uruguay. Después, sin duda, la exoneración impositiva siempre ha sido una política importante que ha llevado adelante los gobiernos frente amplistas. El último Consejo de Ministros ratificó la plena vigencia de una exoneración impositiva, en este caso para un sector de actividad que fue el de los más, por lo menos, impactado con la crisis sanitaria y luego con el cierre de fronteras, que tiene que ver con el 9% de evolución de IVA a los comercios y a los restaurantes. Y seguramente en la consideración que va a hacer el Poder Ejecutivo junto con las bancadas en el próximo presupuesto quinquenal podrá estar o no en consideración en función también de estas iniciativas. Pero bueno, nosotros somos los que pensamos que lo que tiene que existir en el Uruguay es una nueva política de crecimiento. El Uruguay en los últimos años ha estado estancado. En los últimos 10 años el Uruguay ha crecido menos de un 1%. Y para justamente poder hacer pie en todos los compromisos de campaña que hemos asumido, tanto el Frente Amplio
y además las necesidades que tiene hoy la ciudadanía uruguaya, necesitamos que el Uruguay crezca para que exista, además de una actividad económica, también recursos para poder potenciar un espacio fiscal que nos permita financiar esa malla de protección social, y esa es nuestra principal preocupación hoy. Yo quiero agregar, si ustedes me permiten, que nos olvidamos señalarlo. Las 48 medidas que el presidente de la República en campaña electoral anunció en la Plaza de Toros en el departamento de Colonia, más otras líneas de acción que totalizan unas 63, ya han sido canalizadas a las diferentes secretarías de Estado, a los diferentes ministerios y estamentos del Estado Nacional. Se vienen trabajando y su implementación y ejecución van a ser monitoreados por la Agencia de Monitoreo de Políticas Públicas. Así que eso está marchando, está caminando. Daniel de León de Canal 12 de Telemundo. Concretamente, ¿ya se manejó algún proyecto de ley en esta reunión a ser enviado por el Poder Ejecutivo al Parlamento para su rápido tratamiento, o la gran mayoría de las iniciativas van a estar contempladas en el presupuesto? No, en esta reunión no manejamos instrumentos específicos, sí se manejaron objetivos generales e iniciativas que va a realizar el Poder Ejecutivo, y que después el propio Poder Ejecutivo, sobre todo en su agenda de cada uno de los ministerios, tanto a nivel ministerial o de los consejos sectoriales, van a tener que definir si las iniciativas que van a aprobar tienen rango legal en materia de que sean consideradas en un proyecto de ley en el Poder Legislativo o tengan rango de resolución o decreto. Por tanto, en esa instancia o en ese nivel de discusión nosotros no entramos, porque en realidad esta fue primero una primera reunión más general, y después son los instrumentos que los propios ministerios o las empresas van a tener que desarrollar a los efectos de poder también considerar si es necesario o no una normativa. Tenemos, sí, el día de hoy en consideración en el Poder Legislativo, y es una iniciativa, son dos iniciativas enviadas por el Poder Ejecutivo. Una tiene que ver con la creación de 3 municipios por la ley de centralización, que hay 3 ciudades que tienen más de 2.000 habitantes y por la ley de municipios necesitan o podrían ser pasibles de tener un municipio propio, una en Florida y 2 en Rocha, en el departamento de Rocha, que ya tiene media sanción en el Senado de la República y seguramente va a tener consideración en la Cámara de Diputados en estos días. Y también al mismo tiempo tenemos una de las leyes más importantes por su necesidad de urgencia, que es la ley para poder modificar algunos plazos de intervención en algunas instituciones de asistencia médica privada de salud, que sin duda es necesario también, y es por lo menos un objetivo del Frente Amplio, tanto en la Cámara de Senadores como en Diputados, que eso pueda ser aprobado en esta semana. Además, la agenda de las agendas propias que tenemos nosotros en términos de convocatoria de la Asamblea General para designar algunas delegaciones, conformar comisiones y una serie también de eventos importantes. Buenas tardes, por acá Perdomo de TV Ciudad. Hacerle 2 consultas. Una tiene que ver si se abordó esta mañana la problemática del sistema de salud, más allá de lo que está pasando con Casmu, si se va a volver a instalar el diálogo con los sindicatos desde el Parlamento. Y por otra parte, la problemática de gente en calle, previendo que ya comienza el invierno. En su momento el Frente Amplio votó dividido la ley de internación compulsiva, si se va a rever la misma. Gracias. Bueno, en ese mismo marco, como contesté la pregunta anterior, en realidad esta no fue una reunión para discutir instrumentos o iniciativas específicas en cada una de las áreas, sino más bien un abordaje general de los objetivos, que los cuales compartimos, como bien decía el diputado Tucci, son nuestros objetivos de la bancada del Frente Amplio, y al mismo tiempo no se abordó una problemática específica o de salud o de situación de calle, sino la problemática en general, la gran deuda social que tiene por delante este gobierno, sobre todo teniendo en cuenta que las condiciones de vida de un conjunto de uruguayos y uruguayas cada vez está peor en estos últimos 5 años, se ha agravado, y sin duda necesitan algunas iniciativas de parte del Poder Ejecutivo para poder abordarlas, entre ellas las más de 4.000 personas en situación de calle que se encuentran en nuestro país y algunas más seguramente. Entre ellas la situación del sistema penitenciario y las más de 16.000 personas que están privadas de libertad y más de 20.000 personas que tienen algún conflicto con la ley que no están privadas de libertad. Y ni que hablar aspectos que hacen a los temas de la necesidad de avanzar en un proceso de redistribución del ingreso con respecto a la necesidad de tener una ronda de consejos de salario
que pueda permitir, entre otras cosas, en la medida que la economía del Uruguay crece, también pueda haber un proceso de crecimiento del salario real y sobre todo del salario real mínimo, ¿no? El salario mínimo, que sin duda ha sido uno de los rezagados en estos últimos tiempos, y que eso después permita tener un impulso muy importante mediante la modificación del índice medio de salarios de las jubilaciones y pensiones, sobre todo mínimas. Entonces, en ese sentido hay una preocupación fundamental. Ya algunos ministros, en el caso del Ministerio de Trabajo, ha tenido reuniones con la bancada de diputados, la coordinación de bancada de diputados, para justamente trabajar e informar sobre estas iniciativas. Y bueno, y seguramente esta va a ser una reunión general, pero también existen reuniones específicas que estamos realizando cada uno de los legisladores, integrantes de comisiones específicas, con los ministros o ministras del ramo. Algunas son públicas, la gran mayoría no son públicas, justamente para ir también trabajando en la preparación de las presentaciones públicas que van a hacer los ministros en el Parlamento Nacional, pero también en las iniciativas que están pensando para poder tener un ida y vuelta permanente, sobre todo teniendo en cuenta que tanto la Cámara de Senadores como la Cámara de Diputados se integra por muchos compañeros y compañeras que tienen una importante representación territorial, que no es lo mismo los diputados que están en la frontera con Brasil que las que están en la frontera con Argentina, no es lo mismo los diputados de Tacuarembó que los diputados de Rocha. Entonces, sin duda, ahí hay también una diversidad muy importante, y al mismo tiempo creo que lo que es importante también, por lo menos transmitirle a ustedes, que tenemos sin duda una expectativa muy importante en lo que va a ser la presentación el día miércoles en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados del equipo económico, porque como bien decía el diputado Tucci y bien decían los compañeros hoy en la reunión, eso va a ser un importante insumo para saber y tener indicado el punto de partida del Uruguay en términos fiscales y en términos económicos. Hola, buenas tardes. Mónica de León, de los Medios Públicos. El senador Cayeni decía cuando hizo la presentación que la situación que se encontró es un poco peor de la que pensaban y que los datos no son alentadores con respecto al punto de partida. ¿Eso hace revisar un poco las prioridades y va a influir de alguna manera en el presupuesto quinquenal? A lo mejor esperan a la reunión con el ministro, pero algo debe saber que lo hace aseverar estas cosas. Bien, nosotros ya tuvimos reuniones con algunos ministerios, con algunos ministros y equipos de los ministerios, entre ellos el ministro de Economía, Gabriel Odone, que antes de tener algunas apreciaciones públicas, nos reunimos, tanto la bancada de senadores como diputados, para justamente conocer primero la situación y las perspectivas de la economía uruguaya, las perspectivas de la economía internacional, que no son nada alentadoras, y también nos comunicó parte de esto, que era una primera aproximación que tenía el ministerio acerca de cuáles eran algunas bombas que habían quedado instaladas, y que el trabajo tanto del ministerio como del gobierno es primero mitigar estas situaciones, algunas desactivarlas, porque por suerte hay compañeros que están trabajando justamente para que esas bombas no estallen, y también algunas mitigar su impacto. Hay algunas que se han podido y hay algunas que estamos intentando hacerlas, entre ellas seguramente en las próximas semanas va a haber alguna normativa con respecto a la caja de jubilaciones y pensiones de los profesionales de nuestro país. Ya hay una iniciativa con respecto a la situación de alguna institución médica colectiva privada. O sea, sin duda hay algunas situaciones que se están intentando resolver de la mejor manera, pero bueno, sin duda el punto de partida es complicado, es mucho más complicado de lo que pensábamos. Es parte de la discusión que hubo en la campaña electoral, donde en realidad el gobierno en ese momento, quienes hoy integran las oposiciones, tanto la ministra de Economía, el presidente de la República y algunos actores políticos nos decían que el Uruguay prácticamente vivíamos en Alicia en el País de las Maravillas, y nosotros planteamos que había algunas nubarrones o algunas señales amarillas en ese sentido, que había situaciones complicadas desde el punto de vista de la competitividad del Uruguay, que el atraso cambiario estaba haciendo estragos en algunos sectores de actividad, sobre todo en áreas industriales como la industria láctea y la industria frigorífica en el interior del país, y hoy estamos viendo parte de esos impactos, que el proceso de ajuste fiscal que llevó adelante el gobierno anterior fue de muy mala calidad, porque recayó sobre todo en el peso de las familias uruguayas, porque recayó sobre todo en la baja de ingresos, pasividades y jubilaciones, y cuando las jubilaciones y pensiones en el último año, cuando había elecciones, aumentaron, ese
ese gasto público aumentó y hoy sin duda hay una situación fiscal bastante comprometedora. Pero bueno, también es verdad que también lo dijimos cuando empezó esta conferencia de prensa, que los esfuerzos de todos los integrantes del gobierno, del presidente de la República en particular, pero de todos los ministros y también de todos los legisladores, va a ser cumplir con los compromisos de campaña asumidos en Colonia en el mes de septiembre, justamente porque ahí había tres ejes muy fundamentales que tienen que ver con el crecimiento económico, con los temas de la inseguridad o resolver los problemas de seguridad y la violencia que existe en nuestro país, y ni que hablar los temas de inclusión, que sin duda son elementos fundamentales. Y además se le agregaron otros puntos más que hoy decía en el principio de la conferencia de prensa, que tiene que ver con los temas de infraestructura y con los temas de vivienda, y esos son los 5 ejes prioritarios por parte del Gobierno Nacional. Bien, precisamente Cayeni nombró el tema de la inseguridad y usted en su presentación decía que ven que se está agravando y se suman otros hechos de los últimos días como son los hackeos a las páginas de presidencia fundamentalmente y también estas amenazas de bomba. ¿En eso se está trabajando? ¿En cambiar en alguna ley? ¿En buscar algún proyecto de ley para modificar alguna situación? ¿Se está trabajando en algo de eso? Gracias. En realidad, en el periodo pasado de gobierno hubo más de 100 amenazas de bomba. No sabemos cuál es la motivación por la cual no se ha difundido públicamente. Entonces, estas son situaciones que los diferentes gobiernos y administraciones tienen que poder administrar y llevarle tranquilidad a la ciudadanía, más allá de que el Ministerio del Interior, a través de la policía, tiene que investigar. ¿Cuál era el inicio de la pregunta? Si se está trabajando... Respecto a la inseguridad. Ustedes saben que el Uruguay está atravesando una situación bien compleja. Desde que hace ya un par de años ha cambiado su estatus. Éramos un país de tránsito de drogas, ahora somos un país de tránsito y de acopio de drogas. Y eso implica un cambio en la operativa del crimen organizado. Y eso explica parte de los niveles de violencia que atraviesa la sociedad uruguaya. Por lo tanto, lo que nosotros decimos es que hemos asumido el compromiso, como decía el senador Cayeni, en materia de seguridad pública con algunas prioridades, pero también es cierto que para poder financiar esas políticas públicas tenemos que tener votado nuestro presupuesto quinquenal. Hoy el gobierno sigue financiando sus políticas actuales con los dineros que dejó votado la anterior administración. Entonces, bueno, la velocidad de las transformaciones va a ir dependiendo de los recursos que se tengan, pero tenemos un Ministerio del Interior trabajando a pleno, con una operativa y un despliegue de personal policial agudo en todo el territorio nacional, y estamos tranquilos porque sabemos que tenemos un equipo de seguridad experimentado, serio, pero somos conscientes que somos gobierno durante 5 años y que los resultados se van a ir viendo en el quinquenio. Sobre esto que decía, que preguntaba el compañero periodista, en realidad, nosotros lo que planteamos es que en estos últimos 5 años la política de seguridad se ha visto por lo menos deteriorada, ¿no? Y que en realidad lo que ha aumentado ha sido la violencia en nuestro país. De hecho, los indicadores que tenemos arriba de la mesa demuestran que en realidad ha aumentado la cantidad de homicidios en nuestro país, ha aumentado la cantidad de hechos violentos en nuestro país, ha aumentado la cantidad de denuncias de violencia doméstica y ha aumentado sin duda la situación de precarización de muchos sectores de la vida de nuestra ciudadanía, y entre ellos también se ha generado algunas situaciones complejas de confianza en la seguridad pública de nuestro país. Y creo que ese es el punto de partida que tenemos hoy. Hay un ministerio, un ministro y una subsecretaria con un equipo de trabajo que están trabajando, como bien decía el diputado Tucci, de manera muy profesional. Han resuelto en las últimas horas casos importantes, pero creo que también el Parlamento Nacional ha tomado por lo menos algunas iniciativas que también es importante por lo menos compartirlas con ustedes. Entre ellos nosotros planteamos, así como bien planteaba el diputado Tucci acerca del cambio de estatus del Uruguay en materia de tránsito y acopio de drogas y sobre todo la problemática que eso aqueja a los temas de seguridad del Uruguay, es que el Parlamento Nacional también pueda constituir una comisión bicameral sobre el tema lavado de activos, crimen organizado y narcotráfico, porque son temas que lamentablemente en los últimos años hemos retrocedido y hay algunos indicadores que nos preocupan, entre ellos que en el último año han habido alguna serie de procesamientos por el tema narcotráfico, casi 4.000 creo que en el año pasado, y solo 4 personas fueron condenadas por el tema lavado de activos, y todos sabemos que quien
trabaja en nada más ni nada menos que en estos negocios ilícitos, no lo hace por un tema de filantropía, sino que lo hace por un tema de negocios, y es raro, o es medio poco claro que no se pueda, al mismo tiempo que se castiga a algunas personas, seguir la ruta del dinero. Para eso necesitamos una serie de agencias importantes, fortalecer algunas instituciones que ya existen, y en ese sentido parte del trabajo que va a hacer esta comisión, que es una comisión multipartidaria, que van a estar integrada por senadores y diputados, justamente la idea es trabajar con las autoridades, con las propias SENACLAF, la Junta de Transparencia y Ética Pública, la propia Fiscalía de la Nación, la propia Suprema Corte de Justicia, la Policía Nacional, el Ministerio de Interior, justamente para hacer un seguimiento y para también trabajar y preparar lo que va a ser nada más ni nada menos que la discusión del presupuesto quinquenal, porque seguramente ahí también vamos a tener que fortalecer algunos organismos, y es importante que exista una mirada común entre los partidos políticos justamente para también construir iniciativas en ese sentido. Buenos días, Joaquín Silva del País. Quería preguntarles acerca de los compromisos programáticos, o en concreto las 48 medidas de Colonia, que hacía referencia al diputado Tucci, si han hecho alguna depuración o distinción de cuáles ellas pueden empezar a aplicarse este año y no esperar a la asignación presupuestal. Gracias. De las prioridades que hemos establecido desde Colonia y que se han incrementado a 63 líneas de acción con las reuniones de gabinete, están en marcha, distribuidas entre todos los ministerios, como advertíamos hace algunos minutos, y naturalmente que su velocidad de aplicación dependerá del financiamiento de esas políticas públicas que comenzarán a funcionar después que esté el presupuesto quinquenal votado. Hasta el momento, como explicábamos hace algunos minutos con el senador Casciani, nos estamos manejando con el presupuesto que quedó votado de la administración pasada. Buenas tardes, Viviana Bermúdez de Montecarlo. Consultarle en esta comisión bicameral, usted habló de la importancia de la Fiscalía. Bueno, avanzar en un fiscal de corte, ¿eso es un tema que sigue estando, que se podría dar en este periodo? Gracias. Gracias. Bueno, a ver, creo que en este tema, sin duda es un tema que nos preocupa a todos. Tener un fiscal o una fiscal subrogante, de un fiscal general que no terminó su mandato de los 10 años, sin duda es una debilidad institucional para el Uruguay. Creo que además esa debilidad puede generar alguna serie de problemáticas en materia de gestión de la propia institución, pero también del sistema de justicia en general. Y creo que es muy necesario que el sistema político pueda también dar una respuesta en ese sentido. Nosotros somos bastante positivos de que al comenzar un nuevo periodo legislativo, al existir una nueva mayoría también en Uruguay, eso puede generar las condiciones para poder generar un marco de confianza y un clima necesario para encontrar algunos puntos de entendimiento. Creo que sin duda la resolución de parte de las oposiciones y el gobierno de la integración de algunos organismos de contralor, algunos servicios centralizados y empresas públicas es un primer hito en ese sentido. Seguramente el próximo va a ser poder trabajar en la instrumentación de la participación de las oposiciones en los organismos de contralor, nada más ni nada menos en la Corte Electoral y en el Tribunal de Cuentas, que son dos organismos muy importantes, y seguramente eso sea parte de una construcción de una hoja de ruta que, entre otras cosas, va a tener que tener incluido la necesidad de tener designado un fiscal o una fiscal de corte votada por el Parlamento Nacional, en este caso por la Cámara de Senadores, por 3/5 de sus componentes, y al mismo tiempo ahí tenemos otro de los desafíos, que es la necesidad de, en este periodo de gobierno, tanto los 5 ministros de la Suprema Corte de Justicia como los 5 ministros de los integrantes del Tribunal de lo Contencioso Administrativo terminan su mandato, algunos por tener 10 años de trabajo en la institución, otros por cumplir los 70 años y tienen que proceder a jubilarse, y queremos que la designación no sea por la vía del más viejo, ¿no?, para llamarlo de alguna manera coloquialmente, sino que justamente haya una designación del sistema político en el sentido. Así que estamos intentando poder transconfluencias de por lo menos ciertas acuerdos, poder construir una hoja de ruta que nos permita, entre otras cosas, también designar un nuevo fiscal de corte.